buenos días, estamos aquí con el profesor Iber Supo, profesor del quinto grado verde del nivel primario. Queremos realizarle las siguientes preguntas, profesor. ¿Qué piensa usted o qué sabe acerca de las reformas educativas que se dieron en los años, mejor dicho, en el siglo XX en este caso? Según lo que podemos saber, es que las reformas educativas que se realizaron en el siglo XX surgieron a base de un cambio radical en educación. Habíamos visto anteriormente que la educación era diferente, no era primero una educación que incluía a mujeres, ¿no? Era una educación que solamente era regido para varones. Ya en el siglo XIX y siglo XX empezaron a cambiar esa situación. El currículum mismo era un poco más abierto y ya para el siglo XX empezamos con una educación que era centrada básicamente en los estudiantes, ¿no? Hemos visto también que se aplicaron muchas teorías, como en el caso de Pavlov y Skinner, que empezaron con la educación a nivel, en este caso del Perú, de Latinoamérica, y prácticamente, ¿no?, el socialismo abarcó también la educación, porque hemos visto que la educación ya no solamente era centrada en el conocimiento, ahora era centrado en el estudiante, y que el profesor llegaba a ser el mediador entre el aprendizaje y los estudiantes. Eso es lo que prácticamente sucedió en el siglo XX. Ya inclusive inicios al siglo XXI, la educación empezó a dar un giro tremendo, ¿no? Eso es lo que prácticamente sucedió en el siglo XX. Muy bien, gracias, profesor. Y también la siguiente pregunta que queremos realizarle es, ¿qué piensa usted acerca de los retos que debe enfrentar la educación superior en este siglo XXI? Bueno, en realidad la educación superior en esta época es una educación que se ha conformado a solamente las enseñanzas, a un currículo muy vacío, un currículo muy centrado en prácticamente enseñar conocimientos y teorías, ¿no? La educación superior debiera de ser una educación que inculque no solamente teoría, sino que también inculque práctica, que incluye más práctica. Entonces, esto es lo que está pasando en la educación superior hoy en día, ¿no? ¿Y qué retos podríamos ver? Uno de los retos, por ejemplo, podría ser que el currículum cambie, ¿no? Que esté basado básicamente a los estudiantes y no solamente al conocimiento que ellos obtienen, sino también que esté basado al campo de labor que ellos van a tener, ¿no? Se habla en este tiempo acerca de las universidades superiores acreditadas. Sabemos que una universidad es acreditada cuando la base de sus conocimientos está basada en un currículum que prácticamente dé más en la práctica que en la teoría, ¿no? Por esa razón creo yo que uno de los retos más importantes de la educación superior es sacar a profesionales que no solamente sepan conocimientos, sino que estén basados más en la práctica, que estén basados más en la labor educativa, en este caso, o en que sea, ¿no? Y otro podría ser, por ejemplo, los conocimientos que ellos mismos imparten. En el caso de nosotros como profesores, los profesores debieran salir con conocimientos ya establecidos, y en los estudiantes, ¿no?, de repente proporcionar esa educación que muchas veces no se da, ¿no? Hay muchos retos en realidad para la educación superior hoy en día. Entre ellos, eso es lo que de repente podemos agregar a los muchos que se han visto también. Muchas gracias, profesor. Son las palabras del profesor Iber Supo, profesor del Colegio Adventista.